Hola. Cuando se trata de vectores en el espacio, una de las preguntas más naturales que podríamos hacernos es cuál es el ángulo que está formando ese vector. Sin embargo, es diferente que hablar de un vector en el plano. Cuando estamos hablando de un vector en el espacio, esa pregunta es relativa. Tengo que añadir a mi pregunta con respecto a qué eje quiero calcular ese ángulo. El vector, al estar en el espacio, tiene un cierto ángulo con respecto al eje X, otro ángulo respecto al eje Y y otro ángulo respecto al eje Z. ¿Cómo podríamos entonces dar una respuesta certera a esto? Bueno, vamos a ello. Tenemos por ahí, entre nuestras formulitas típicas del cálculo vectorial, una fórmula que nos calcula justamente el ángulo que forma un vector con otro. Vamos a llamarle n al ángulo. Nos dice que el coseno de ese ángulo que forma un vector con otro está dado por el producto punto de los dos vectores en cuestión dividido entre el módulo entre la multiplicación de sus módulos. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si yo tengo un vector u y un vector v, claramente entre ellos, aún no nazcan desde el origen ambos, tienen un ángulo entre ellos que yo le estoy llamando en este ejemplo n. ¿Ok? Con esta fórmula de aquí que nos implica producto punto y multiplicación de sus módulos, puedo yo calcular entonces el ángulo entre ellos. Sin embargo, aquí yo nada más tengo un vector. ¿De dónde saco el otro vector? ¿Puedo usar esa fórmula? ¿Tendrá sentido meterme con esta fórmula cuando mi problema se restringe a un solo vector? Bueno, pues sí, porque resulta que tenemos por ahí unos amigos vectoriales muy famosos que son los vectores unitarios I, J y K. Sabemos que el vector unitario I es aquel vector de módulo 1, por eso se llama unitario, que va exactamente en la dirección del eje X. Tenemos también un vector unitario, que le llamamos J, que va en dirección del eje Y. Y también tenemos un vector unitario K, que va en dirección del eje Z. Los módulos de estos vectores son unos, por eso se llaman unitarios. Bueno, entonces son vectores, tienen todas las propiedades de vectores, por lo tanto puedo hacer con ellos producto punto, producto cruz, calcular módulos, etc. Entonces, calcular el ángulo que forma este vector en negro, que le llamé A, con respecto al eje X, será equivalente a calcular el ángulo entre A y el vector unitario Y. O bien, calcular el ángulo que forma el vector A con respecto al eje Y será equivalente a calcular el ángulo que forma el vector A con el vector J. Y lo mismo para el caso del vector Z. Voy a usar estos ángulos. Vamos a decir que alfa es el ángulo que se forma con el eje X, beta es el ángulo que se forma con el eje Y teta el ángulo que se forma con el eje Z. Entonces, como ahora sí ya tengo dos vectores para cada uno de los tres casos, puedo entonces ahora sí aplicar esta formulita de aquí. Vayamos a ello, fíjense, tenemos coseno de alfa, voy a empezar con el primer caso que es para el X, el ángulo que forma el vector con el eje X. Tenemos el vector A en producto punto con el otro vector que le corresponde en este primer caso sería el vector unitario Y. O sea, estoy usando esta fórmula, pero para este caso particular, A con I. Entre la multiplicación de sus módulos. Muy bien. ¿A qué es equivalente esto? Bueno, el producto punto sabemos que es una de las operaciones más típicas en cálculo vectorial, entre vectores. A no sé quién es, ¿verdad? No sé quién es, pero A es un vector cualquiera, es un vector corriente de coordenadas X, Y, Z. Es un vector arbitrario, entonces sus componentes son X, Y, Z, producto punto con el vector Y. Pero el vector Y, como es un vector que va en dirección del eje X y es unitario, tiene por primera componente el 1 y en las otras dos componentes 0 y 0, porque está pegadito al eje de las X. De hecho, esto se llama las componentes canónicas de ese vector. Entre la multiplicación de sus módulos
El módulo de A no lo conozco, lo puedo generalizar como simplemente módulo de A. Pero el módulo del vector y, como es unitario el vector y, entonces su módulo es 1. Y 1 por esta cantidad sigue siendo esta cantidad. Hagamos este producto cruz. Perdón, es un producto punto, cruz no. Coseno de alfa entonces es x por 1, es x. Y por 0 es 0, entonces no tiene sentido sumarlo porque el producto punto me da escalares, tengo que sumar esos escalares. Z por 0, tendría que sumar 0 aquí, no tiene ningún sentido, entonces sencillamente quedará x entre el módulo de A. Y tengo una, digamos, primera expresión. Fíjense qué pasa si yo lo hago para el caso de beta. Ahora estamos aquí. El caso del ángulo beta, el que forma con el eje de las y's. Tendría yo que el coseno de beta es igual, de nuevo, usando esta misma fórmula, al vector A en producto punto, pero ahora con el unitario J, con el unitario en J, dividido entre la multiplicación de sus módulos. Y pasa algo muy similar. El vector A es de coordenadas x, y, z arbitrarias, y las componentes o las coordenadas del vector unitario J ahora son 0 en x, 1 en y y 0 en k. Tiene toda la lógica, nada más es de una unidad únicamente en dirección del eje de las y's. Entre la multiplicación de sus módulos pasa lo mismo. El módulo de j es 1 multiplicado por esto, sigue siendo exactamente esto. Por lo tanto, entonces x por 0 es 0, no lo voy a sumar, y por 1 es y, más z por 0 es 0 también, me queda y sobre el módulo de A. Si ya entendieron el procedimiento, ya vieron a dónde va entonces el tercer caso. El tercer caso ahora es el vector A con respecto al eje Z. A ese ángulo le estoy considerando como nombre teta. Coseno de teta, ya me voy a saltar esto, porque estoy seguro que ya lo comprendimos, será exactamente igual que z partido entre el módulo de A. Ok. Quiere decir entonces que tengo finalmente estas tres expresiones que voy a construir a continuación. La primera, obtuvimos que el coseno de alfa, que es con respecto al eje x, es x sobre el módulo de A. Dijimos también que el coseno del segundo ángulo, beta, es y sobre el módulo de A. Y que el coseno de teta, que es el tercer caso, nos dio z entre el módulo de A. Muy bien. Fíjense que como este es un escalar, con toda prudencia yo puedo pasarlo de dividir a multiplicar. Lo voy a quitar de aquí entonces. De dividir lo paso a multiplicar y ya lo puedo eliminar de aquí. Lo mismo aquí. Lo paso de dividir a multiplicar, porque es un escalar, entonces puedo hacer eso. Y lo mismo acá. Y fíjense las tres igualdades que hemos obtenido. Estoy obteniendo una equivalencia para las coordenadas x, y z. X, por ejemplo, es exactamente el módulo de A multiplicado por el coseno del ángulo que forma con el eje x. Y es exactamente el módulo del vector A multiplicado, aquí me están faltando las flechitas, por el coseno del ángulo que forma con el eje y. Por lo tanto, mi vector, que era de coordenadas x, y z, lo puedo reescribir con estas igualdades, sustituyendo estos valores. En vez de x, módulo de A por coseno de alfa. En vez de y, en la segunda componente, módulo de A por coseno de beta. Y en la tercera componente, módulo de A por el coseno de teta. Ahora, en el video anterior hablamos también que una de las operaciones algebraicas, una de las operaciones vectoriales en el álgebra vectorial es la multiplicación por escalares. Sabemos que el módulo de un vector es un escalar. Entonces aquí es como si todas las componentes se hubieran multiplicado por el mismo escalar. Quiere decir que lo puedo factorizar. Por lo tanto, el vector A se puede reescribir como el módulo de A lo factorizo multiplicando a coseno de alfa en la primera componente, coseno de beta, segunda componente, y coseno de teta en la tercera componente. Este escalar es como si hubiera entrado a multiplicar a las tres componentes. Y encima de todo puedo ahora, ya que este es un escalar que está multiplicando, pasarlo a dividir. Ok, entonces tengo A partido entre el módulo de A. Y esto es igual a coseno de alfa
coseno de beta, coma, coseno de teta. Muy bien. Bueno, pero esta operación es permitida, es decir, ¿puede un vector dividirse entre un escalar? Pues no propiamente. Lo que sí podemos hacer es multiplicar por el inverso de esto, ¿verdad? Entonces, esta misma fracción la podemos reescribir de esta manera. Muy bien. Y si vieron el video anterior, ya habrán entendido hasta aquí entonces de lo que estoy hablando. ¿Qué ocurre cuando un vector se multiplica por el inverso de su módulo? Cuando eso ocurre, tenemos a continuación el vector unitario. Esto es exactamente el vector A unitarizado. Ahí está. ¿A qué conclusión llegamos? Es una conclusión importante, no es trivial esta conclusión. Hemos concluido que cuando yo unitarizo un vector, cualquiera que éste sea, obtengo como componentes los cosenos de los ángulos que forman con respecto a cada uno de los ejes cartesianos. Pero mucho cuidado, que obtengo los cosenos, más no el valor propiamente de esos ángulos, sino los cosenos. Bueno, a estos valores se les conoce como cosenos directores. Por lo tanto, si a mí me piden calcular los ángulos que un vector en el espacio forma con alguno o con todos los ejes, me bastará con unitarizar ese vector, porque las componentes que voy a encontrar de ese nuevo vector serán justamente los cosenos de esos ángulos. ¿Y cómo logro unitarizar un vector? Aquí lo tenemos. Un vector se unitariza al multiplicarlo por el inverso de su módulo, cosa que vimos en el video anterior. Entonces así, por ejemplo, si esto me diera 1, entonces el coseno de alfa es 1, aplicamos arco coseno, o sea, aplicamos la función inversa al coseno para poder saber con exactitud quién es alfa. Si aquí, por ejemplo, este valor me diera raíz de 2 sobre 2, entonces el coseno de beta es raíz de 2 sobre 2, por lo tanto aplico arco coseno, función inversa, y me daría el valor de beta. Beta sería el arco coseno de raíz de 2 sobre 2, y así para cada uno de sus valores. Esto es fundamental para entender el análisis vectorial. No podemos de repente meternos a temas más escabrosos si estos conceptos no los hemos aterrizado claramente. Bueno, muchísimas gracias, hasta aquí le dejo y nos vemos en el siguiente video. Gracias.